En una jornada marcada por la tensión y la polémica, este 24 de junio de 2025 se ha conocido nueva información que podría suponer un serio revés para Rocío Carrasco. La situación legal en la que se encuentra podría volverse aún más delicada tras las últimas revelaciones relacionadas con el proceso judicial que enfrenta su hija, Rocío Flores, contra la productora La Fábrica de la Tele. Como es sabido, Carrasco ha decidido testificar a favor de la empresa televisiva, un gesto que ha generado controversia, tanto en medios de comunicación como en el entorno digital. Lejos de suavizar el conflicto familiar, esta decisión ha reavivado un fuego que muchos consideraban ya apagado, y que ahora amenaza con descontrolarse. El foco mediático se ha vuelto a colocar sobre Rocío Flores, quien recientemente ha difundido un vídeo acompañado de su abogado, Iván Hernández, en el que no solo responde con firmeza a las críticas que recibe diariamente en redes sociales, sino que además plantea argumentos contundentes que podrían desmontar muchas de las teorías que han circulado en su contra. En dicho vídeo, que no corresponde a la reciente salida de los juzgados sino a una intervención más reflexiva y personal, Rocío se dirige, sin alzar la voz pero con claridad, a todas esas personas que han puesto en duda su decisión de no haber emprendido acciones legales antes contra su madre. A todas esas voces que afirman que si no denunció antes es porque algo tendrá que ocultar o porque sabe que va a perder. La joven desmonta una por una esas afirmaciones con su testimonio y deja claro que ha sido el comportamiento de su madre, y no una supuesta culpa propia, lo que la ha llevado finalmente a los tribunales. En sus declaraciones, Rocío Flores explica que, pese a haber sufrido un enorme daño a raíz de la exposición pública en el documental protagonizado por su madre, siempre mantuvo una actitud de respeto hacia ella. Afirma que nunca quiso declarar en su contra, precisamente por el vínculo familiar que las une. Su intención, según sus propias palabras, fue siempre mantener un mínimo de dignidad y no traicionar esa relación, por muy deteriorada que estuviera. Sin embargo, cuando Rocío Carrasco decide testificar en su contra en el juicio contra La Fábrica de la Tele, y posicionarse del lado de quienes, según Rocío Flores, vulneraron sus derechos, la situación cambia radicalmente. Ya no se trata de una cuestión familiar, emocional o privada. Ahora entra en juego la legalidad, el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad personal. Lo más impactante del testimonio de Rocío Flores no es únicamente su contenido, sino el tono con el que lo transmite. Habla desde el dolor, pero también desde una convicción serena. Asegura que vive un infierno cada día, que el acoso al que está siendo sometida en redes sociales no cesa y que la presión emocional se ha vuelto insoportable. No se trata simplemente de soportar comentarios o rumores, sino de un hostigamiento constante, una persecución que ha condicionado su vida personal, profesional y psicológica. En sus palabras se percibe el agotamiento de alguien que ha tenido que soportar demasiado durante demasiado tiempo, y que ahora solo pide una cosa: justicia. Justicia para poder pasar página. Justicia para que se respete su voz y su versión. Justicia para que se conozca la verdad. En este contexto, las redes sociales han jugado un papel especialmente dañino. Rocío Flores denuncia que se le ha acusado de manera constante, se le ha cuestionado su moral, su silencio, su comportamiento, su papel como hija e incluso su valor como persona. Ha sido blanco de ataques desmedidos por parte de internautas que, desde el anonimato, se sienten con el derecho de juzgar sin conocer los hechos. Este fenómeno, que para algunos podría parecer anecdótico, ha tenido en su caso un impacto real. Su salud mental, su estabilidad emocional y su vida cotidiana se han visto afectadas profundamente por esta exposición y ese juicio permanente de la opinión pública. Por si esto fuera poco, la filtración de ciertos documentos judiciales que afectan directamente a Rocío Flores, cuando aún era menor de edad, ha desatado una oleada de indignación. Y es aquí donde la situación legal de Rocío Carrasco podría complicarse aún más. Según numerosos juristas y analistas especializados, la difusión de resoluciones judiciales relacionadas con menores podría constituir un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 197 del Código Penal español. Esta normativa establece penas de prisión para quien, sin estar debidamente autorizado, divulgue datos reservados de carácter personal. En este caso concreto, la publicación de documentos vinculados a una menor podría implicar la vulneración de su derecho a la intimidad y protección, derechos especialmente salvaguardados en el ordenamiento jurídico español. Si se demuestra que esta información fue compartida o filtrada desde el entorno de La Fábrica de la Tele o con la colaboración de Carrasco, las consecuencias legales podrían ser serias. En algunos círculos jurídicos se llega incluso a decir que, si Rocío Flores no obtiene una sentencia favorable, estaríamos ante una muestra alarmante de desprotección hacia los menores en nuestro país. Y no solo se pondría en cuestión el caso en sí,
sino el propio sistema judicial que debe garantizar la privacidad y el bienestar de los más vulnerables. Ante esto, el discurso de Rocío Flores adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata de una disputa personal con su madre, sino de una batalla por la protección de derechos fundamentales que pueden sentar un precedente. Mientras tanto, la periodista Mick Vasco, reconocida por su análisis imparcial y por estar al tanto de los entresijos legales, ha dedicado un directo completo a este tema. Recomienda extremar la cautela y advierte que Carrasco podría haber cruzado una línea peligrosa. Según la interpretación que hacen algunos juristas, analistas legales y periodistas especializados como Mick Vasco, el hecho de que Rocío Carrasco haya decidido prestar declaración a favor de la fábrica de la tele en el proceso judicial iniciado por su propia hija no es un simple gesto testimonial. Al contrario, podría acarrearle consecuencias jurídicas graves si se llega a probar que su intervención ha tenido, de forma directa o indirecta, alguna relación con la filtración o difusión de contenidos que vulneran los derechos fundamentales de Rocío Flores. Esta posibilidad no es una especulación menor, sino un riesgo latente que, de materializarse, podría cambiar radicalmente la imagen pública que durante años se ha construido en torno a Rocío Carrasco. Porque, si bien hasta ahora ha sido retratada como la madre víctima de un sistema que no la protegió, ahora podría pasar a ocupar un rol completamente distinto. El de una madre que, al defender los intereses de una productora televisiva, podría haber traicionado la intimidad y los derechos legales de su propia hija, especialmente cuando ésta aún era menor de edad. Mick Vasco, en uno de sus directos más seguidos hasta la fecha, lo plantea sin rodeos. Si la estrategia de Carrasco ha consistido en alinearse con una empresa que está siendo señalada por presuntamente haber vulnerado la privacidad de una menor, y si se demuestra que ella, con conocimiento o sin él, ha sido parte activa de esa operación mediática, entonces estaríamos ante una situación especialmente delicada desde el punto de vista jurídico y ético. No se trata únicamente de una cuestión de posicionamientos emocionales o familiares, sino de una potencial implicación en hechos tipificados por el Código Penal español. Porque apoyar a quienes están siendo acusados de un presunto delito no solo puede volverse en contra de quien lo hace, sino que puede dejar en evidencia una incoherencia profunda entre el discurso de víctima que Carrasco ha sostenido durante años y sus acciones actuales. En ese sentido, Vasco ha sido tajante: está jugando con fuego. Y puede que la jugada no le salga como esperaba. Esta posibilidad nos introduce en un terreno espinoso y cargado de complejidades. El caso Carrasco Flores ha dejado de ser, desde hace tiempo, un asunto estrictamente privado para convertirse en un fenómeno social, jurídico y mediático de enormes proporciones. Se trata de un escenario en el que los lazos familiares, las responsabilidades civiles y penales, y la percepción pública convergen en un torbellino que amenaza con arrastrar a todos sus protagonistas. En este contexto, Rocío Carrasco ya no está solo bajo el escrutinio de los medios o de la opinión pública, sino también ante la vigilancia atenta de la justicia, que deberá determinar si sus acciones cruzaron los límites legales que protegen a los menores de edad y su derecho a la intimidad. Y es que Rocío Carrasco, quien durante mucho tiempo fue retratada como una madre rota, víctima del abandono institucional y del maltrato psicológico, se enfrenta ahora a una narrativa completamente distinta. Por primera vez en años, el foco no está únicamente sobre el dolor que ella ha expuesto, sino sobre las posibles consecuencias legales de sus decisiones. Del otro lado del relato está su hija, Rocío Flores, quien después de guardar silencio durante años, ha optado por hablar, por presentarse ante un tribunal y reclamar justicia, no desde la rabia, sino desde el derecho. Y lo ha hecho armada de documentos, de evidencias, de testigos y de la firme voluntad de desmontar públicamente todo aquello que, según ella, ha sido tergiversado en los platós de televisión. Esta historia no es, como muchos pretenden simplificar, una simple disputa entre madre e hija. Es mucho más. Es una pugna por el control del relato, por la reivindicación de la verdad y por la defensa de derechos fundamentales que, en teoría, deberían estar por encima de cualquier estrategia televisiva o interés comercial. Lo que está en juego aquí no es solo el prestigio de una figura pública, ni siquiera el dinero que podría derivarse de un fallo judicial favorable. Lo que verdaderamente se disputa es el reconocimiento de la dignidad de una hija que asegura haber sido señalada, manipulada y expuesta ante millones de personas por quienes deberían haberla protegido. Y este enfrentamiento, que comenzó silenciosamente dentro de los muros de una casa rota por el dolor, ha trascendido ya todos los límites posibles. Ha saltado de lo privado a lo público, del plató al juzgado, del llanto televisado a la frialdad de un sumario judicial. Los comentarios en redes sociales, las campañas mediáticas y los titulares de los periódicos han tejido una red de presión constante en la que cada palabra y cada gesto cuentan. Pero ahora la historia ha cambiado.
Ya no es una madre la que denuncia haber sido silenciada, sino una hija la que, tras años de aguantar, ha decidido hablar. Y no lo hace ante una cámara de televisión, sino ante un juez. La justicia, en este momento, se convierte en el único escenario posible donde se puedan dirimir las responsabilidades reales. Porque solo en ese espacio neutral, ajeno a los focos y al espectáculo, se podrá determinar si se ha vulnerado la ley, si se han traspasado límites inaceptables y si se ha usado la televisión como arma contra una menor de edad. El tribunal no juzgará sentimientos, sino hechos. No valorará vínculos rotos, sino documentos. No interpretará emociones, sino pruebas. El veredicto, cuando llegue, tendrá consecuencias mucho más amplias de lo que parece. Porque no solo afectará a Rocío Flores y a Rocío Carrasco, sino también a la forma en la que la sociedad española entiende los límites entre el entretenimiento y la legalidad, entre el derecho a la libertad de expresión y la obligación de respetar los derechos fundamentales de los menores. Si la justicia da la razón a Rocío Flores, quedará en evidencia que se ha traspasado una línea roja que nunca debió cruzarse. Si no lo hace, se abrirá un debate nacional sobre hasta qué punto está verdaderamente protegida la infancia en un país donde la televisión puede convertir la vida privada en un espectáculo sin consecuencias. Lo que está ocurriendo no es solo un juicio. Es una batalla cultural, social y legal. Un choque entre dos generaciones, dos maneras de entender la vida, dos relatos en conflicto. Y aunque el tiempo y los jueces tendrán la última palabra, hay una certeza que ya nadie puede negar. Rocío Carrasco ya no puede escudarse en el silencio ni en el relato de víctimas sin enfrentar el escrutinio que ella misma ayudó a crear. Y Rocío Flores, por su parte, ha dejado claro que no está dispuesta a seguir callando. Porque cuando se pone en juego el derecho a la intimidad, a la protección de la infancia y a la dignidad personal, ya no hay lugar para matices emocionales. Solo queda espacio para la verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Durante un largo tiempo, Rocío Carrasco ha actuado bajo la idea firme y segura de que su hija, Rocío Flores, nunca emprendería acciones legales en su contra. Esta convicción parecía inquebrantable, una certeza que le daba la tranquilidad de que podía moverse sin mayores consecuencias en un terreno lleno de disputas familiares y mediáticas. Sin embargo, los acontecimientos recientes han mostrado que esa confianza podría estar desmoronándose. Lo que en principio pudo parecer un movimiento estratégico para defenderse, ahora se perfila como una jugada arriesgada que podría volverse contra ella misma. Esta misma mañana, en un giro inesperado, Rocío Carrasco admitió ante la justicia que fue ella quien, en calidad de representante legal de su hija en aquel momento, autorizó la entrega y difusión de documentos privados y especialmente protegidos en televisión. Reconocer públicamente este hecho no solo pone en entredicho su posición, sino que, además, ha obligado a Rocío Flores a tomar una decisión trascendental en términos legales, pues ahora no le queda más remedio que ampliar la querella que ya había interpuesto contra la productora responsable de emitir dicha información confidencial. Este detalle no es menor ni accidental, porque estamos hablando de un delito que, en términos jurídicos, se considera semipúblico, la revelación y descubrimiento de secretos. Lo que esto significa es que la justicia no puede iniciar un procedimiento de oficio ni actuar sin que exista una denuncia formal presentada por la persona afectada. En este caso, Rocío Flores es la única que puede activar ese mecanismo judicial contra su propia madre, y la declaración de Carrasco la ha colocado en una situación en la que, para que la causa no sea archivada, su equipo legal se verá forzado a ampliar la querella incluyendo a Rocío Carrasco como parte investigada. Esto representa un cambio radical en la dinámica del conflicto, que hasta ahora se mantenía en un terreno en apariencia controlado por Carrasco. Para entender la gravedad de esta situación, hay que recordar que no es la primera vez que Rocío Flores denuncia a la productora encargada de la emisión, pero hasta ahora había evitado mencionar directamente a su madre como responsable. La estrategia parecía clara: atacar a la productora, pero no a la persona que en teoría tenía el control y la potestad legal para autorizar esos documentos. Sin embargo, ahora, con la admisión pública de Carrasco de que ella fue la que dio el visto bueno, la situación se torna insostenible para Rocío Flores, quien se ve obligada a ampliar la querella para que la justicia pueda continuar investigando y procesando el caso con todas las partes implicadas. Esta ampliación, lejos de ser un mero trámite, podría desencadenar consecuencias legales muy serias para Rocío Carrasco y para la productora, pues el juez encargado del caso ya ha dejado claro que, independientemente de quién sea el representante legal, no se puede consentir la difusión pública de información tan sensible y especialmente protegida como la de una menor. La protección jurídica sobre la intimidad de menores es un principio fundamental, y nadie tiene la facultad para saltárselo, ni siquiera una madre en calidad de tutora legal,
si con ello se vulnera el derecho a la privacidad de su hijo o hija. Esto implica que la autorización que Carrasco dice haber dado no solo puede ser cuestionada, sino que podría constituir un delito en sí mismo, agravado por el daño causado a la menor. En consecuencia, estamos ante un escenario jurídico y emocional extremadamente complejo, donde los límites entre el ámbito familiar y el legal se difuminan de manera peligrosa y dolorosa. La cuestión ahora no es solo qué sucederá en los tribunales, sino cómo repercutirá todo esto en el plano mediático y personal. Si Rocío Flores decide formalizar la denuncia contra su madre, los titulares y los comentarios en redes sociales seguramente explotarán en una oleada de críticas y juicios que pondrán en el centro de la polémica a ambas partes. Algunos medios, ya inclinados a tomar partido o a generar controversia, podrían presentar esta ampliación de querella como un ataque frontal de la hija hacia la madre, utilizando frases sensacionalistas y distorsionando la realidad para captar la atención del público. Es previsible que se hable de traición, ruptura definitiva y que se presenten versiones simplificadas y polarizadas que no reflejen la complejidad del caso. Por su parte, Rocío Carrasco podría utilizar esta situación para reforzar su narrativa habitual, la que la presenta como víctima de una supuesta conspiración orquestada por su exmarido Antonio David Flores y sus hijos, a quienes acusaría de estar manipulados y de perseguirla con denuncias falsas o infundadas. Esta estrategia de victimización emocional es algo que ya ha puesto en práctica con anterioridad, y no sería extraño que ahora la intensifique para ganar simpatías y justificar sus actos. Sin embargo, la realidad judicial podría ir mucho más allá de los relatos públicos y las emociones, situando a Carrasco en una posición vulnerable ante un posible proceso penal. De hecho, las consecuencias legales que podrían derivarse son significativas. Si se determina que Rocío Carrasco autorizó la difusión de documentos protegidos sin el consentimiento real y fundamentado de su hija, tanto ella como la productora televisiva podrían enfrentarse a indemnizaciones millonarias y a responsabilidades penales, una situación que podría afectar gravemente su imagen pública y su estabilidad económica. Aunque algunos piensen que, al ser la representante legal, Carrasco tenía derecho a tomar esa decisión, la ley protege especialmente a los menores y sus datos, y no permite que esas autorizaciones se utilicen para vulnerar derechos fundamentales sin un análisis cuidadoso y una justificación sólida. Es importante también considerar el estado emocional y personal de Rocío Flores, que tras años de guardar silencio y soportar una situación complicada, ahora se encuentra en un momento en que debe decidir si da un paso adelante para defender su verdad, exponiéndose a un desgaste emocional y mediático que sin duda será intenso. Este enfrentamiento entre madre e hija no es solo un conflicto familiar más, es una batalla por la verdad, por la justicia y por el reconocimiento de derechos y límites que durante años han sido desdibujados y cuestionados públicamente. La lucha ha trascendido ya los platós, las redes sociales y los debates mediáticos, y se libra ahora en el terreno implacable de la justicia, donde las palabras deben estar respaldadas por hechos y pruebas. Además, esta compleja situación abre una ventana a múltiples interrogantes sobre las verdaderas motivaciones que impulsan a cada una de las partes involucradas en este conflicto familiar tan público. ¿Realmente creía Rocío Carrasco que su hija, Rocío Flores, nunca se atrevería a ampliar la denuncia? O, por el contrario, esta admisión podría formar parte de una estrategia premeditada, una jugada calculada para generar una nueva oleada de atención mediática que sirviera para reforzar su imagen pública como una víctima perseguida injustamente? Ambas opciones, aunque radicalmente diferentes en intención, ponen de manifiesto un entorno en el que las decisiones legales ya no se toman exclusivamente desde la razón o la justicia, sino que se entrelazan con estrategias de comunicación cuidadosamente orquestadas y con emociones personales muy intensas que, en muchas ocasiones, dificultan enormemente poder distinguir dónde termina la verdad y dónde empiezan los intereses personales o la manipulación mediática. Esta mezcla de factores convierte el escenario en un terreno resbaladizo donde cada paso puede tener repercusiones imprevisibles, y donde las motivaciones reales detrás de cada movimiento quedan veladas por la complejidad de las relaciones familiares y los juegos de poder que se dan en el espacio público. Lo que sí resulta indiscutible es que, a partir de este punto, las consecuencias de estos actos, ya sean fruto de un error de cálculo, de un acto impulsivo o de una estrategia consciente, se harán sentir de manera concreta, tangible y definitiva. La situación ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un asunto con implicaciones legales y mediáticas de gran envergadura que difícilmente podrán ser revertidas. En definitiva, la reciente declaración de Rocío Carrasco ha provocado un giro inesperado y radical en el tablero de juego, obligando a Rocío Flores a tomar decisiones legales mucho más firmes y contundentes, decisiones que podrían marcar un antes y un después en esta historia familiar que ha estado bajo el escrutinio público durante años. Será el juez encargado del caso, junto con los abogados y el paso del tiempo,
quienes determinen si esta batalla judicial se prolonga hasta sus últimas consecuencias o si, por el contrario, encuentra un punto de cierre o conciliación en algún momento del proceso. Sin embargo, lo que no admite discusión es que, a partir de ahora, las responsabilidades legales y las repercusiones emocionales y públicas derivadas de este enfrentamiento ya no podrán ser ignoradas, minimizadas o eludidas por nadie. Rocío Flores ha decidido romper el silencio y dar un paso al frente, activando un proceso que podría cambiar de forma irreversible no solo la relación que mantiene con su madre, sino también la percepción que el público tiene de una historia que hasta ahora ha estado cargada de sombras, medias verdades y narrativas fragmentadas. La exposición mediática y la confrontación judicial han alcanzado un punto de no retorno, y las próximas semanas serán clave para comprender hacia dónde se dirige este enfrentamiento que combina el drama familiar con la lucha por la justicia y la verdad pública.